Días Canarias, la mañana, que continuamos con otros contenidos y como cada viernes nos visita Gilberto Isande. Hoy nos va a hablar de vinos y con quién. Gilberto, buenos días. Buenos días, Estíbaliz, buenos días, Canarias. Bueno, vamos a hablar de vinos espumosos, ¿vale? Y vamos a hacer además una variedad diferente a lo que nos tienes acostumbrado. Vamos a hacerlo con una persona que trabaja en una de las bodegas más importantes de Canarias, la bodega comarcal del Valle de Güímar. Es uno de sus técnicos y es Moisés Negrín. Moisés, buenos días. Hola, buenos días, encantado. Gracias por habernos invitado. Bueno, vamos a hablar de vinos espumosos, que a todos se nos viene enseguida a la cabeza el tema del champán, el cava y sobre todo cuando se acerca la Navidad, pues que ya desde el día del sorteo del gordo de Navidad empiezan a descorcharse las botellas. Un dato, en España durante esas fechas se consumen más de 40 millones de botellas. Celebración en Navidad, bueno, a lo largo de todo el año en la mesa siempre ponemos alguno de estos vinos. El cava es la denominación que en España tiene lo que nació en Francia con el nombre de champán. En 1883 España y Francia tuvieron que firmar pues, una especie de acuerdo para que cada país tuviera su propio nombre. En champán en Francia, el cava en España. Aquí en España el sabor es un tanto diferente, sobre todo eso lo pueden decir los que más saben a la hora de catar este tipo de vino. También porque nuestra uva, la uva que se usa en España, es muy especial. Y hablamos de cava, bueno, pues nos referimos fundamentalmente a Cataluña y a la región en la que se genera el mayor volumen, que es el Alto Ampurdán. Pero cavas espumosos se producen en muchas regiones de todo el territorio español, desde Extremadura a Galicia, incluso en la comunidad madrileña. Pero aquí en Canarias también hay tradición. Es mucho más corta, aunque las características de nuestros espumosos pues son muy especiales por el tipo de uva y sobre todo por el clima y la orografía. Se produce actualmente espumosos en 5 bodegas, 2 de Lanzarote, 3 de Tenerife. Decimos una historia muy corta, pero desde luego con pues un amplio bagaje, porque los vinos espumosos que aquí se llaman Brut Nature y que están viendo ustedes precisamente ahora, los de esta bodega, de Brumas de Ayosa, han sido premiados incluso internacionalmente, Estíbaliz. Bueno, pues en la corta historia que llevan los vinos espumosos en Canarias, tener ya premios importantes, Moisés, bueno, tiene mucho que decir entonces, sí, ¿no? Esta bodega desde los inicios, que empezó con el espumoso, más o menos fue por el año 2000. La bodega fue fundada, la actual instalación en el 96 y en el 2000 empezó a hacer espumoso y ya desde esa época empezó a obtener reconocimientos internacionales. ¿Y con qué finalidad? ¿Por qué empezaron con los vinos espumosos? Bueno, ¿qué les llevó a hacerlo? La denominación de origen Valle de Güímar tenía incluido dentro de sus tipicidades, pudo incluir los espumosos y una de las bodegas pioneras en Canarias, que no era esta en este caso, Doña Argenta de Franquis, un espumoso que nació en los orígenes. También en Güímar. En Güímar, pues empezó, quizá ese fue el germen y contaminó a otras bodegas y esta bodega se involucró en hacer espumosos con los vinos blancos de la zona, que vamos, son muchas hectáreas las que tiene esta bodega, son 170 socios viticultores, aunque en sus inicios empezaron con 15 viticultores. Pues sí que ha crecido, ¿eh? Y tienen unas 120 hectáreas de terreno entre todos ellos y el sur de Tenerife, el sureste, típico por los vinos blancos en general, pues otro de los vinos blancos que quisieron hacer eran los espumosos. Daba también un margen de poder criar los vinos y hacer una especie de guarda, ya que un espumoso necesita 9 meses para su nacimiento. Bueno, como ves, Estíbaliz, dentro de los espumosos también hay mucha variedad. Si, por ejemplo, los espumosos de Lanzarote tienen pues cierto sabor, el que le da esa tierra tan volcánica al estar muy cerca de la costa. Los de Tenerife pues tienen también sus características, sobre todo en el Valle de Güímar y en el Valle de la Orotava. Las vides están sobre los 1500 metros de altitud. Eso da características y variedad suficiente como para, por ejemplo, tener un semiseco, un Brut Nature y un reserva. Y un reserva. Efectivamente, las grandes uvas de las vides blancas están en las zonas altas y bueno, son de los viñedos más altos de Europa, porque tanto Vilaflor como la zona de Güímar en las dehesas y los Pelados son zonas muy altas y las fincas de esos
los heroicos viticultores que tienen fincas en sitios inaccesibles, pues cultivan estas vides que son cepas antiquísimas y de estricto secano que viven básicamente de la climatología y aporta gran calidad en las uvas y nos permite hacer una gran variedad de vinos que no solo los vinos espumosos sino también vinos tranquilos, los que son los blancos secos y los afrutados, que ha sido otra de los éxitos de la bodega. Ha sido después de haber triunfado con su Brut Nature, que era un vino blanco espumoso seco de segunda fermentación en botella, como si fuera un champán o un cava. Pues creo que hará 5 añadas se lleva haciendo un afrutado, se ha incorporado el semiseco, un semiseco. Y Moisés, ¿cómo es el método para convertir un vino en espumoso? El método lo inventó pues un Dom Perignon, un monje francés, sí, que me imagino que le habrá salido por equivocación o por ensayo y error, y consiste... Pero chiquito éxito, sí, tuvo un buen éxito. Consiste, bueno, todos los vinos proceden de un mosto, de un zumo de uva que ha fermentado por la levadura, y la levadura ha consumido esos azúcares y lo ha transformado en alcohol. Eso es la vinificación normal de cualquier vino. Un espumoso es coger un vino que ya ha sido elaborado una sola vez por las levaduras en una primera fermentación y volverle a añadir azúcar y levadura y taparlo, meterlo dentro de la botella. Entonces se inicia una segunda fermentación en la botella. Esa segunda fermentación va a producir el gas característico que tiene el vino, y ese gas característico que en un vino tranquilo saldría a la atmósfera, en este caso se quedaría en la botella, se disolvería dentro de la botella y se llenaría de gas carbónico, que es un subproducto de la fermentación alcohólica, y también generaría unas levaduras que han muerto, que han caído y forman un sedimento. Un espumoso de calidad de segunda fermentación en botella tiene que tener una crianza de al menos 9 meses sobre esas levaduras, que es la que le da la característica después gustativa. Dom Perignon, un monje francés que es al que se le atribuye la creación del champán, y por cierto, unos peregrinos españoles fueron los que le dieron la idea de utilizar el corcho para ¿sí? poder hacerlo. Sí. Y dentro de los espumosos tenemos otra variedad, que es el que se conoce como vino de aguja, en italiano frizzante, sí. Y es el nombre que ustedes han utilizado pues para esta creación muy joven, porque sí, ahora el próximo mes de mayo cumplirá su primer añito de vida. Sí. Esta es la... realmente esta ya es de la... ya tenemos 2 añañadas. Sí, pero bueno, que sí, se presentó por primera vez en Gastrocanarias en mayo del pasado año. Ya se ha hecho su segunda añada. Y bueno, un espumoso es cualquier vino que tenga gas, puede ser gasificado artificialmente o naturalmente, como es en el caso de los espumosos elaborados por el método tradicional. Este es un vino más dedicado a la juventud, también fue una gran idea. ¿Por qué no lo vas sirviendo mientras tanto, Moisés? Y tiene menos grados, ¿no, Moisés? Tiene menos grados. Un vino en la legislación española es toda aquella bebida procedente de la fermentación total o parcial del zumo de uva que al menos tenga 9 grados de alcohol. Este vino tiene 5 grados de alcohol. Por tanto, oficialmente no es un vino, es un mosto parcialmente fermentado. Entonces, como no ha obtenido los 9 grados mínimos requeridos para llamarse el vino, se le atribuye el nombre de mosto parcialmente fermentado. Un detalle para saber que estamos ante un vino de aguja, un frisante en este caso, hace... tiene esas burbujas, pero no hace la espuma que habitualmente sí hace el champán, ¿no? Es un vino de aguja porque pica en la boca. Tiene su cata también, sí, obviamente. Sí. Tiene sus aromas. ¿Y en qué se fijan los catadores a la hora de valorar un frisante, en este caso, un vino de aguja? Yo siempre digo que un buen vino es aquel que te guste, ¿no? Siempre hay ciertas pautas y cosas que nos enseñan, pero al final, bueno, si te gusta, es un buen vino. Y en este caso nos fijamos en 3 aspectos generales, que es la vista, el olfato y el gusto. En cuanto a la vista, el color rojo cereza. Yo no entiendo mucho, Moisés, pero voy a oler. Pues sí, es muy frutal. Sí. Frutal, casi este procede de uva de tinta.
El Valle de Güímar es extenso en uva blanca y lo que más se comercializa en el sur de la isla es el vino blanco, pero nuestros viticultores tienen vino tinto y hacemos grandes vinos tintos también en Brumas de Alloza y con premios internacionales, pero no lo comercializamos de la misma manera porque el consumidor quiere vino blanco en el sur y vender los tintos cuesta. Y esto ha sido una idea de darle salida a los vinos tintos nuestros, bueno, buscar y un producto para la juventud. Este es recomendable además con frutas y chocolates, maravilloso, Sí, ¿eh? Como aperitivo, Para los postres, sí, ¿no? Es dulce, es muy dulce, Sí. es muy O goloso. para un postre, ¿no? Huele y sabe a frutas rojas. Bueno, con